Para mí en verdad que es un gusto poder cerrar estos 4 años con un debate de control político sobre uno de los temas que más me apasionan, el de la captura de valor del suelo. Y además una muy buena oportunidad para poder seguir explicando la posibilidad y viabilidad de que Bogotá aplique tarifa cero, utilizando fuentes alternativas de financiación asociadas precisamente a las rentas urbanas. Un agradecimiento, concejal Samir Avisambra, por traer este tema a la corporación, al debate que usted ya realizó en alguna sesión pasada. Y el título de este debate, concejal Manuel Sarmiento, es cómo la captura de valor es un diamante en bruto. Es un diamante que falta por ser pulido y que, como lo demostraré a continuación, esta administración dejó pasar la oportunidad de pulir ese diamante, que es fundamental para poder tener unas finanzas públicas sanas y que puedan servir para la inversión en infraestructura. Esta presentación va a estar dividida en 3 capítulos. La primera sobre lo que significa la aplicación de la captura de valor del suelo, la segunda sobre la tarifa cero en Bogotá y la tercera hacia dónde queremos llegar. De esto ya se ha hablado mucho en diferentes sesiones. ¿Qué es la captura de valor del suelo? Es básicamente aprovechar la valorización del precio del suelo, las rentas del suelo, que son producto ya sea del cambio de la norma urbana o de la inversión directa de infraestructura por parte de la administración pública, para que asimismo pueda ser utilizada para financiar proyectos públicos, ya sean proyectos urbanos en vivienda, en mejoramiento de espacio público, en infraestructura de servicios públicos, en equipamientos sociales o, como es más común, en infraestructura de movilidad. En Colombia, la ley no solo lo permite, sino que lo incentiva. Está dentro de la Constitución de 1991, está contemplada dentro de la Ley 388 de 1997, está dentro de la Ley del Plan de Desarrollo, concejal Carrillo, del gobierno de Gustavo Petro, en el artículo 174, y adicionalmente está en el decreto 555, el POT de Bogotá, decretado en esta administración, desarrollado ampliamente para que el distrito los pueda utilizar. Y cuando se habla de instrumentos de captura de valor, es una serie de normas, de políticas, de herramientas que cualquier administración puede utilizar para hacer uso de ese aumento de las rentas urbanas que se generan, insisto, ya sea por el cambio de norma o por la inversión en el desarrollo de infraestructura. Algunos de esos instrumentos mencionados por el Ministerio de Vivienda son el predial, la valorización, los derechos reales de superficie, los aprovechamientos económicos del espacio público, las participaciones en plusvalía, el impuesto a la delineación urbana, los repartos de cargas y beneficios, los TIF, los bonos verdes o incluso los desarrollos por APPs son considerados como instrumentos de captura de valor del suelo. Entonces vean la amplia posibilidad, la gama tan amplia que existe para que un gobierno pueda utilizar esos instrumentos para generar unos mayores ingresos a las finanzas y asimismo hacer uso de ese aprovechamiento de las rentas que va sacando la ciudad, y funciona en el resto del mundo. Voy a pasar muy rápidamente por algunos casos internacionales. El TIF en Estados Unidos es un instrumento que se ha utilizado mucho. Acá hay un ejemplo del puerto de Washington, cómo fue financiado con la captura de valor de esas rentas del suelo. Yo en algún debate anterior les comentaba el caso de la extensión de la línea Q en Manhattan, en pleno corazón de Nueva York, o las estaciones de tren en San Francisco, que fueron financiadas con esta captura de valor del suelo. Casos en Australia, en Singapur, en India, en Brasil, donde un porcentaje del desarrollo urbano se ha construido por captura de plusvalías. En Hong Kong, cerca de una tercera parte de esa ciudad vertical, concejal Carrillo, usted que la conoce bien, se ha venido financiando con esa captura de valor que va generando la misma renta que la ciudad va incentivando. En Sao Paulo se instauraron los CEPACs, que ha sido un caso de estudio muy exitoso a nivel internacional, que es una especie de venta de bonos de edificabilidad.
Esta administración intentó en la discusión del plan de desarrollo poder aplicar un modelo similar para poder terminar de consolidar el borde ambiental de la Reserva Forestal Van der Hamen. Desafortunadamente eso no se ejecutó como se pensó en su momento. María Mercedes Maldonado es una de las personas que más ha estudiado estos temas, que más los ha avanzado y que ha estado trabajando en varias administraciones tratando de aplicar este tipo de instrumentos. En Chile existe la ley de aportes al espacio público, en Ecuador la ley de plusvalía, en Monterrey, en México, hizo un esfuerzo muy grande por aumentar esos ingresos por vía de las rentas urbanas para reinvertir en la infraestructura de la ciudad. El caso de Hong Kong es sin duda uno de los más ilustrativos, como es la empresa de metro, secretaria de movilidad. Yo sé que ayer el gerente del metro tuvo una complicación, no sé si hay alguien de la empresa metro hoy, pero el caso pues de la empresa Metro en Hong Kong, que es tan relevante, como es la empresa, la operadora, la que es la propietaria del suelo y la que va trabajando con la Secretaría de Planeación de esa ciudad para ir capturando esas rentas que va generando la ciudad, cómo las estaciones de metro se terminan convirtiendo en fuentes de ingreso para la ciudad mediante el comercio, mediante el arriendo, mediante la venta comercial, incluso, secretario Felipe, mediante el desarrollo de vivienda social y de vivienda pública. Lo mismo pasa en Tokio, en el país de Japón. Y en Colombia ha habido unos casos también muy exitosos. En Manizales, cerca del 5.5% de los ingresos fiscales antes de la pandemia llegaron por instrumentos de captura de valor del suelo. Medellín en los años 60 tenía una financiación cerca del 45%. Entonces son instrumentos que, como insisto, se han utilizado en otros lugares del mundo y en Colombia no ha sido la excepción. Hay un avance muy grande en Medellín en un estudio de prefactibilidad para utilizar los TIF. Concejal Carrillo, sobre esto hemos tenido unas discusiones conceptuales sobre las viabilidades económicas que pueden tener o no este instrumento en particular. En Bogotá, recordarán ustedes, el único artículo que se le cayó a este gobierno en la discusión del Plan Distrital de Desarrollo fue sobre la posibilidad de poder aplicar TIF. Eso fue una derrota en ese momento. En Medellín están avanzando con el diseño de poder utilizar este instrumento y que se demuestre si tiene o no sentido en un contexto como el nuestro que se pueda utilizar. Esto entonces para ilustrarles la amplia gama, posibilidades, el abanico tan grande que existe en la norma urbana, en la Constitución, en la ley, para que las ciudades puedan utilizar los instrumentos de captura de valor para invertir en obras civiles. Quiero entonces aterrizar en Bogotá haciendo énfasis en uno de esos instrumentos, y es en la participación en plusvalía. Cuando se hacen unas inversiones privadas amplias, donde hay una mejora en el urbanismo, cuando hay una intervención de las finanzas públicas y se aumenta el precio del suelo, la ley permite que el distrito le cobre a esos privados ese plusvalor que le está generando esas obras públicas. Y resulta que en Bogotá, en 8 años, una ciudad que es pujante, que es vibrante, que es el corazón económico del país, que es la ciudad de las oportunidades, que si bien ha ralentizado su crecimiento, sigue siendo una ciudad en donde se ven unas obras de infraestructura del sector privado sofisticadas. La calle 26 es un buen ejemplo, el corredor, el cono de alta renta de la ciudad, corredor Chapinero, Usaquén es otro buen ejemplo. Y resulta que en 8 años hemos sido capaces de recaudar únicamente 145.000 millones de pesos. Una ciudad que se está reconstruyendo, que emite licencias, que otorga licencias de construcción, que diseña un nuevo plan de ordenamiento territorial, que está atrayendo nuevas inversiones, que está atrayendo grandes constructoras para ir desarrollando la ciudad, que el sector de la infraestructura es uno de los principales renglones de la economía, a excepción de estos momentos por las razones macroeconómicas que ya sabemos, y aún así el cobro por plusvalía ha sido únicamente de 145.000 millones de pesos. Y
Y ustedes ven en esta diapositiva, en la parte izquierda, un mapa de Bogotá, en donde se identifican las UPZs, donde más plusvalías se han cobrado, y hay una mayor concentración en ese cono de alta renta, pero una evidente falta de aprovechamiento, secretario Felipe, del resto de la ciudad, de la amplia área de la ciudad, para poder hacer uso de estos ingresos y reinvertirlos en las obras civiles. Y lo que es más preocupante, secretario Juan Mauricio, es que en esta administración hubo una caída evidente a partir del año 2021. Aquí encontramos una comparación entre las posibilidades de recaudo total y per cápita en aquellos municipios que no tienen planes de ordenamiento territorial, sino planes básicos o esquemas de ordenamiento territorial, y los planes de ordenamiento territorial. Ustedes encuentran a la izquierda, la barra más oscura son aquellas ciudades, municipios que tienen planes de ordenamiento territorial, como es el caso de Bogotá. Y ustedes ven ahí el recaudo total. Y si ven, en el 2009, aquellas ciudades con planes de ordenamiento territorial, como es el caso de Bogotá, tuvieron un recaudo total muy amplio y se vino como reduciendo y luego consolidando a lo largo del tiempo hasta el 2017, y fueron los municipios con los planes básicos de ordenamiento territorial los que fueron ampliando ese recaudo. Pero si vemos el de la derecha, vemos un recaudo per cápita. Y ahí encontramos que en los casos de las ciudades con planes de ordenamiento territorial, como es el caso de Bogotá, se reduce significativamente. ¿Qué quiere decir entonces la comparación de esas dos tablas, concejal Manuel? Que si bien en aquellas ciudades donde hay planes de ordenamiento territorial y ha habido un mayor recaudo, la participación per cápita, es decir, la distribución, ha sido muchísimo más reducida. Son menos personas las que pagan más por esas plusvalías en las grandes ciudades, en el caso de Bogotá. Ahí hay entonces un problema de inequidad, pero sobre todo una ineficiencia en la aplicación de la política pública para poder utilizar esos instrumentos de captura de valor para mejorar las finanzas de la ciudad. Entonces fíjense aquí el reto tan grande que tiene una ciudad como Bogotá, y es aumentar ese recaudo per cápita para que haya una mayor distribución en esa captura de valor que se está generando por las rentas urbanas. Y como Bogotá tiene quizá la entidad de catastro más sofisticada del país y más avanzada, aún con los problemas que ha tenido en estos 4 años, y sobre todo tiene el acceso a la información y las herramientas para poder actualizar esto con mayor eficiencia, para mejorar las finanzas de la ciudad, para que no estemos dependiendo de tantos cupos de endeudamiento, sino que se esté haciendo un esquema mucho más amplio y mucho más equitativo sobre esas capturas. Y comparando esa participación en plusvalía en Bogotá con la región, encontramos algo incluso más interesante. Ustedes encuentran en esta tabla, que tiene 3 variables diferentes, en la sección de la izquierda los municipios que tienen un esquema de ordenamiento territorial, son los municipios más pequeños. En el centro, los que tienen planes básicos de ordenamiento territorial, y en la derecha, los que tienen planes de ordenamiento territorial. Y ustedes encuentran en rojo cuál ha sido la tasa de crecimiento interanual del área urbana, de la huella urbana, qué tanto está creciendo la ciudad desde el punto de vista de norma urbanístico, y en verde ustedes encuentran cuál ha sido la tasa de crecimiento de la población. Entonces, en aquellos casos donde la brecha entre el punto rojo y el punto verde es tan amplio, como por ejemplo el caso de Tenjo, o como por ejemplo el caso de Mosquera, son unos casos en donde seguramente hubo una intervención política para cambiar esos instrumentos de ordenamiento territorial y poder habilitar suelo para que las constructoras vayan a desarrollar vivienda en su mayor caso. Y en aquellos lugares como por ejemplo Bogotá, en donde la brecha entre el punto verde y el punto amarillo es más pequeña, quiere decir entonces que ha habido, y hay que reconocerlo, una mayor planeación sobre ese crecimiento poblacional, y a su vez
la ampliación de la huella urbana, la ampliación urbana de cada municipio o de cada ciudad. Pero en la barra gris, que es la que nos interesa, ustedes encuentran el recaudo de participación en plusvalía. Entonces, por ejemplo, Gachancipá o Tocancipá, que son municipios con vocación industrial, tienen unas barras altísimas, lo cual quiere decir que seguramente utilizaron ese aprovechamiento de esa vocación para poder atraer esas plusvalías y tener mejores finanzas. Pero casos como el de Bogotá, que son muy coherentes en esa ampliación física de la ciudad, con ese crecimiento poblacional, casi mínima el aprovechamiento de las plusvalías generadas por las rentas urbanas. Bello, en Antioquia, es quizá la ciudad con plan de ordenamiento territorial que más ha aprovechado esa captura de participación en plusvalías. Y si hacemos una comparación ya, oigamos, manteniendo esa comparación, mientras que en Funza, Madrid, Cajicá y Tocancipá se recaudaron cerca de $11 per cápita por participación en plusvalía entre el 2009 y 2017, Bogotá llegó máximo a $2 per cápita. Simplemente para hacer una comparación con los municipios vecinos, y aquí entonces empezamos a entrar, secretario Felipe, en el modelo de ordenamiento territorial, en lo que se busca que sea la esencia de ese crecimiento urbano y cómo vamos aprovechando esas rentas que va generando la ciudad. Nuevo Usme, al sur de la ciudad, ha sido un intento fallido desde varias administraciones por ofrecer unos servicios de vivienda popular y asequible. Y ahí se ha tratado, concejal Carrillo, de poder desarrollar unos proyectos de vivienda a partir de adquisición pública por la participación en plusvalías, sacar planes parciales y poder convertir esa tierra dentro de la ciudad en proyectos desarrollables, pero desafortunadamente ha habido cambios institucionales, han habido unos obstáculos imprevistos y no se ha podido aplicar esa posibilidad de poder desarrollar ciudad a partir de esa participación en plusvalía. Entonces, entendiendo esa amplia posibilidad que tiene el distrito de poder utilizar instrumentos de captura de valor del suelo para reinvertir en la ciudad, para mejorar la infraestructura, para desarrollar proyectos sociales, como ya lo hemos visto incluso en otras ciudades, entramos entonces a la segunda parte de esta intervención, y es tarifa cero. Ustedes me oyeron a lo largo de este año sobre la importancia de poder tener una discusión seria, profunda, técnica, sobre la posibilidad de viabilidad o no que en Bogotá se pueda tener tarifa cero. Esto quiere decir que se pueda acceder al sistema de transporte masivo sin tener que pagar por el pasaje. Por supuesto que eso no significa que el sistema es gratuito, porque la operación hay que pagarla, la inversión de la compra de los buses, del mantenimiento, de la infraestructura, hay que pagarla. Aquí lo que se busca es un cambio de paradigma, concejal Ospina, en cómo se financia el sistema de transporte masivo y sobre todo de dónde salen esas fuentes alternativas para cubrir lo que hoy en día hace la tarifa comercial, lo que hoy en día hace el pasaje. Entonces, si no vamos a cobrar por el pasaje, ¿de dónde sacamos ese dinero equivalente para poder garantizar esa operación del servicio? Y es precisamente en los instrumentos de captura de valor del suelo, en las rentas urbanas que genera la ciudad año tras año, donde está esa fuente identificada, concejal Fabián, para poder garantizar que en Bogotá podamos funcionar a partir de tarifa cero. Aprovechando además que el alcalde entrante sacó un proyecto de acuerdo en este consejo con el título Tarifa Cero, donde se exige a la ciudad que busque las alternativas para poder identificar de dónde se pueden financiar esa tarifa, pues aquí entonces va la explicación técnica de dónde podemos sacar esos recursos y cambiar de paradigma. Entonces, ¿cuáles son los costos de operación y qué decisiones han afectado estos costos de operación? Por parte de la empresa Transmilenio hay un diseño operacional que se instauró al inicio, hace ya 23 años de Transmilenio, ha tenido algunos ajustes, por supuesto, pero que a hoy es un diseño que consideramos junto a mi equipo de trabajo que es ineficiente. Con el modelo de los kilómetros hay una capacidad nominal en sillas donde se afectan las frecuencias y se afectan la ocupación de los buses, ya que para garantizar que esa operación esté a unos costos razonables, lo que se afecta
es la cantidad de kilómetros recorridos. Entonces, concejal Rolando, cuando usted se sienta en un paradero del SITP a esperar un bus y se demora en llegar, es porque posiblemente ese bus que debería cubrir esa frecuencia está parqueado, porque los costos de operación están siendo mucho más altos de lo que puede pagar la empresa, y la decisión entonces es tener menor flota. Al tener menor flota hay menores frecuencias y por lo tanto se baja la calidad del servicio. La demanda en un buen sistema de transporte masivo, concejal Carrillo, en cualquier ciudad del mundo desarrollada tendería a subir. Se buscaría que más personas utilizaran los servicios de transporte masivo por los costos, por la facilidad, por el acceso, pero eso tiene que garantizar que haya un buen servicio. Si tenemos menos buses en operación, desafortunadamente ese servicio se va a ver afectado y por lo tanto la demanda baja y asimismo los ingresos al sistema. En las proyecciones de demanda que tiene la empresa no se está contando la evasión y al final el sistema termina pagando por unos servicios de quienes no están pagando por la tarifa, pero tenemos que garantizarles un asiento, por lo menos un acceso al bus, y adicionalmente las renegociaciones pues han sido una calle sin salida. Néstor concejal Manuel Sarmiento lleva muchos años tratando de liderar y de insistir la importancia de tener esas renegociaciones, pero es evidente que eso están cerradas con unos candados muy complejos y que no será sino hasta el diseño de las próximas fases contractuales en que se podrán cambiar estos modelos. Y por parte de los gobiernos que han pasado, pues sin duda en el gobierno Petro hubo unos problemas de diseños contractuales tan problemáticos que la decisión fue otorgarles unos otros síes a los operadores, aumentando la vida útil de los buses, damnificando el servicio, se demoraron en abrir las licitaciones y hubo una devaluación adicionalmente en ese periodo. Y en la administración pasada, unas demoras en las frecuencias por esos problemas que hubo con los operadores que quebraron, con Cobús y Egobús. Y ha habido entonces unas utilidades negativas persistentes a lo largo de estos años que han llevado entonces a seguir utilizando el Fondo de Estabilización Tarifaria como única fuente para poder garantizar la operación. Una ciudad como Bogotá no se puede dar el lujo de quitarle la operación de un sistema de transporte masivo como lo es el de Transmilenio, pero lo que está significando es que cada año, pues, y lo estamos viendo en la discusión del presupuesto del próximo año en estos días, se debe seguir apelando a ese Fondo de Estabilización Tarifaria para garantizar esa operación. El costo total viene de la remuneración al operador, de la remuneración al recaudo, de la remuneración al ente gestor y de la remuneración a la fiducia, de los servicios que prestan en el componente troncal, en el componente zonal, en la alimentación y en el cable. Con todas estas remuneraciones, concejal Samuel, es que se diseñan las tarifas comerciales basadas precisamente en las tarifas técnicas. Y ustedes ya muy bien saben, han estudiado muy bien los fondos de estabilización tarifaria, es precisamente esa diferencia entre las tarifas técnicas de las comerciales, de donde se necesita sacar la plata de ese fondo de estabilización tarifaria para garantizar que la operación se mantenga en la ciudad. Y la remuneración del operador viene de un montón de variables sobre las cuales, incluso con posibilidades de integración vertical, y en eso también el concejal Sarmiento ha hecho algunas denuncias sobre cómo en algunos casos se pueden estar aprovechando de esto. En esta remuneración es donde empezamos a ver precisamente la ineficiencia del sistema. Hay unos ajustes a la inflación, hay unas canastas de costos asociadas a las llantas, a los combustibles, al mantenimiento, a los conductores. El 24% de estos gastos se están yendo entre diésel, gas y los eléctricos. Hay que hacer unos ajustes mensuales con los índices de las situaciones económicas. En los casos de los zonales viene el pasajero. Hay unos factores de ajuste de calidad frente a las frecuencias y la puntualidad que no están siendo evaluadas directamente con los operadores y que en muchísimos casos tienen unas tasas de calidad muy por debajo de lo necesario, pero aún así reciben la remuneración que les pertenece.
Y de estas maneras vamos viendo cómo esas canastas de costos año a año se van inflando, pero cómo la demanda se va manteniendo, van aumentando la evasión y la elusión y no vamos encontrando fuentes alternativas para poder financiar la operación del sistema de transporte de nuestra ciudad. Ustedes aquí encuentran los costos que se van en combustibles, lubricantes, neumáticos, mantenimiento, entre los salarios, tanto de la canasta de costos de toda la tipología de los buses, y de ahí, pues haciendo un análisis mucho más aterrizado y más cercano, se podrían encontrar en algunos casos cómo puede haber mayor eficiencia en esa canasta de costos si el operador centralizara muchos de los servicios, el operador público, el ente, el gestor, la empresa Transmilenio, centralizara mucho de estos servicios que en este momento los operadores tienen bajo su responsabilidad. Como les decía, ha habido unos cambios entre las fases 1 y 2 de ese esquema de remuneración a lo largo de estos años, pasando de una tarifa por kilómetro a una tarifa por vehículo, mejor dicho, una tarifa por provisión y una tarifa por operación, en donde las variables se van aumentando, donde los costos se van siendo más ineficientes y donde, por lo tanto, cada año hay que ir buscando nuevas fuentes, en este caso a través del Fondo de Estabilización Tarifaria, para cubrir esos gastos. Si vemos los ingresos en años anteriores, vemos una reducción en la tarifa entre el 19 y el 21, por supuesto que ahí la pandemia tuvo muchísimo que ver. Hay unos negocios colaterales sobre los cuales voy a hacer énfasis más adelante, que consideramos son muy reducidos, y a la vez un fondo de estabilización tarifaria que va aumentando. Otras fuentes como la del pico y placa solidario, la del parqueo en vía o las multas, que terminan teniendo unas proyecciones muy pequeñas, muy limitadas dentro de la canasta global de esos costos, que terminan siendo insignificantes para financiar la operación del sistema de transporte masivo. Y ustedes encuentran en esta proyección al año 2032 unas fuentes sobre las cuales se podrían sacar algunos recursos para financiar, aquí llaman el Fondo de Estabilización Tarifaria, termina siendo al final la operación de Transmilenio, unos excedentes en multas, estacionamiento en vía, pago voluntario por acceso a zonas de restricción vehicular, contribución a parqueaderos, y ahí está la de captura de valor. Año 2023, 559 millones de pesos por captura de valor del suelo asociado a la primera línea del metro, por lo menos así establece publicidad a la primera línea del metro de Bogotá. Hasta el 2024, 3.400 millones, en el 27, 34.000 millones. Solamente hasta el 32 se podría proyectar unos ingresos cerca a 90.000 millones de pesos por captura de valor. Yo creo que aquí hay un problema de cálculo, o por lo menos de énfasis, en cómo se está desaprovechando estos instrumentos que ya les expliqué en la introducción de esta intervención. Se esperarían recaudar cerca de un billón de pesos en el año 2032 por estas fuentes alternativas. Esperar hasta el 2032, consideramos junto a mi equipo de trabajo que es un error muy grande, que esta ciudad que está generando rentas constantemente, que está creciendo, que se está reinventando, no se puede dar el lujo de esperar hasta ese momento y, por el contrario, revisar en el corto plazo qué tipos de contratos está teniendo, con qué tipo de servicios, donde no se estén aprovechando esos ingresos que un sistema del tamaño de Bogotá tiene la potencialidad y la posibilidad de recaudar. Frente a la evasión y elusión, pues esto ha sido un tema de mucha discusión. Hace unos meses o semanas quizá, Transmilenio sacó un informe de una reducción en los colados en el sistema. No recuerdo haber visto una sobre la elusión, evasión y sobre todo la elusión, pues las finanzas van a seguir quebradas cada año y cada vez se necesitará más fondo de estabilización tarifaria. Casi que el aumento del fondo de estabilización tarifaria termina siendo la manera de subsidiarle a los colados que puedan utilizar el transporte. Y este gobierno tomó una decisión que es problemática desde el punto de vista del servicio, y es la de aplicar esos torniquetes de piso a techo. ¿Por qué es problemática? Por el tamaño de las estaciones tan pequeñas que tenemos. Aquí tenemos dos ejemplos de cómo se están controlando actualmente este problema de la evasión. E insisto, Dios no lo quiera, haya algún problema en una de estas estaciones, concejala Luz Marina,
en la que por razones de emergencia se deba salir de la estación y queden allá atrapadas por estos torniquetes que se están instalando de piso a techo. Una señora con un bebé en brazos difícilmente podrá entrar, un papá con un bebé en coche difícilmente podrá entrar. Concejal Lonzaga, usted que defiende los intereses y trabaja por los derechos de las personas en condición de discapacidad, una persona en muletas, en un torniquete de estos tiene unos problemas muy grandes para poder acceder al sistema. Si esto es el resultado de una ciudad que dice ser cuidadora, pues entonces la muestra es que es cuidándonos a cualquier costo sin tener en cuenta la dignidad de cientos de miles de usuarios que se ven damnificados. Pero entonces aquí alguien podría decir, pero este concejal a todo dice que no, se opone y mejoramos una infraestructura para mejorar la evasión y ahora dice que no funciona porque genera unos problemas de acceso. Pues precisamente por eso vengo insistiendo durante un año en la posibilidad de aplicar tarifa cero, en la posibilidad de encontrar fuentes alternativas para mejorar esa dignidad de quienes utilizamos el sistema de transporte masivo y poder encontrar esas fuentes de financiación para que la operación se mantenga. Aquí vemos unos aumentos hasta el primer semestre del 2022, gerente de Transmilenio, que esto pues quizá con las actualizaciones usted nos mostrará una tabla con mejores resultados, eso esperamos, pero aquí vemos cómo hubo un aumento en estos 3 años en la evasión, pero lo que es más interesante o más llamativo, concejala Lucía, es que los días de mayor evasión son los sábados y domingos. Son los días de compartir en la familia, son los días donde quizá una familia con 2 o 3 hijos que quiera llevar a su hijo, a su hija a un centro comercial, a visitar a la abuela. Si Rolando se subiera con Fátima a un Transmilenio no tendría cómo pagar la tarifa el fin de semana para pagar los dos, pues ahí posiblemente sería estos casos en los cuales hay una mayor evasión y ahí entonces empezamos a ver unas razones o encontrar unas hipótesis de por qué y quiénes son las personas más damnificadas con el aumento de los pasajes que se ve año a año. Y ya pues una de las alertas es que el próximo gobierno arrancará el año con un aumento nuevo en el pasaje de Transmilenio y lo que eso significa para cientos de miles de familias, millones de personas que tienen ingresos muy reducidos en nuestra ciudad. Ustedes aquí encuentran ¿dónde son los puntos de mayor venta ilegal de pasajes, donde se ve mayor elusión en la ciudad? Localidades de Engativá, Fontibón, una parte de Kennedy asociado a la avenida Ciudad de Cali, donde se ven esos mayores puntos identificados por Transmilenio. Esto es con información de julio del 2022 por la Dirección Técnica de Seguridad, 230 puntos identificados de elusión. Usted puede controlar la evasión, concejal Álvaro, con esos torniquetes que ya vimos y los problemas que eso trae. ¿Cómo controlar la elusión? Si no tiene cámaras de seguridad y policía regada por todas partes, un montón de personas desafortunadamente se van a seguir aprovechando de esos subsidios que el Sisbén y que el sistema otorga para que otros se aprovechen y los revendan a unos precios altos, generándole unos problemas de caja y problemas de ingresos a Transmilenio y por lo tanto el aumento necesario desafortunadamente de ese fondo de estabilización tarifaria. Y aquí vemos entonces finalmente esa área gris es el resumen de lo que es el Fondo de Estabilización Tarifaria. Es ese subsidio que debe poner el distrito desde las fuentes que haya identificado para poder garantizar la tarifa técnica y esa diferencia con la tarifa comercial. A lo largo de los años ha influido el precio del dólar, ha influido el precio de los combustibles, ha influido la electrificación y ha influido la demanda de los usuarios. Pero si en esta situación no somos capaces como ciudad de identificar unas fuentes alternativas para frenar la ampliación de esa área gris, pues desafortunadamente año tras año se irá ampliando y esto seguirá siendo un barril sin fondo. Miremos los impactos económicos del pasaje de Transmilenio actualmente. Si una persona paga 50 viajes al mes, 25 días de ida y vuelta, es decir, que solamente va al trabajo o a la universidad, o sea, le estamos limitando, o al colegio, le estamos limitando la posibilidad, concejal Samuel, de ir a cine, de ir a un teatro, de ir a un centro comercial con la novia, con el novio, de ir a visitar a un amigo, una amiga en otro lugar de la ciudad. Únicamente aquella persona que va y vuelve de su casa, lo que llamamos viajes pendulares,
50 viajes al mes, pagando 2.950 por cada pasaje, en total 147.500 pesos. Veamos qué se puede comprar con 147.500 pesos, concejal Carrillo, en una tienda de barrio. Usted puede comprar una libra de carne a 18.000 pesos, una pechuga de pollo a 14.200, una cubeta de huevos a 18.000, un litro de leche 4.700, una libra de queso a 13.000, 500 gramos de arroz a 2.200, 500 gramos de pasta a 4.300, un rollo de papel higiénico a 1.700 y le alcanza para una ida a cine, un postre en una panadería, un almuerzo en un restaurante y una entrada a un parque de diversiones. 147.000 pesos puede llegar a ser el 15% de los ingresos de una persona con el salario mínimo. Y esto solamente con viajes pendulares. Le estamos quitando la posibilidad de aprovechar servicios de la ciudad, de tener activación económica en otros renglones de la economía de la ciudad. Y esto es con la tarifa a 2.950 pesos y quizá con las inflaciones de este gobierno tan aceleradas, ya esto se quede corto y alcance menos con estos 147.500 pesos. Esto es el impacto real de lo que una persona tiene que meterle al mes para utilizar un servicio que además es malo, donde además posiblemente lo pueden robar, donde además si tiene una talla grande le es difícil entrar, donde seguramente va incómodo o incómoda. Y aún así, ese 15% de sus ingresos, si tiene un salario mínimo, se le está yendo en ese sistema de transporte. Entonces, ¿cuáles pueden ser esas fuentes alternativas? Y aquí pues un recuento de este año de lo que hemos dicho varios políticos sobre el tema de tarifa cero. Yo lo vengo planteando desde hace más de un año. Encuentran ustedes un podcast, 9 episodios, donde explico detalladamente de dónde se pueden financiar la operación de tarifa cero. El ex candidato a la alcaldía Jorge Enrique Robledo propuso dentro de su programa de gobierno pasaje cero en Bogotá. Gustavo Petro ya ha hablado sobre transporte gratuito. El presidente de la República ha puesto en la agenda de la discusión la necesidad de llegar a un pasaje gratuito en los sistemas de transporte masivo por las razones que ya hemos explicado. Carlos Fernando Galán, alcalde electo, sacó un trino que dice los próximos 4 años serán claves para avanzar hacia tarifa cero en el transporte público en Bogotá. Estos son los 3 primeros pasos responsables que recorreremos desde la alcaldía y los explicó, y como les he insistido, hay un proyecto de acuerdo de su autoría con ese título, y hasta la alcaldesa le reconoció al presidente que era una buena idea lo del transporte gratuito y se ofreció para que Bogotá se precisaran los primeros números y hacer el piloto. Y dijo, eso sí, que hay que combinar varias fuentes y en eso estamos completamente de acuerdo. Y vamos entonces entrando, secretario de Planeación, al decreto 555. El POT decretado por esta administración y los instrumentos que están allí plasmados que pueden ser utilizados para aprovechar esos instrumentos de captura de valor para poder financiar la operación del sistema de transporte masivo. En las áreas de integración modal, en el artículo 161 titulado La infraestructura de soporte a la red de transporte público de pasajeros, dice explícitamente que en el marco de estrategias de desarrollo orientado al transporte sostenible, aplicando captura de valor con diseños que permitan la accesibilidad universal, mezcla de usos y servicios conexos para generar vitalidad urbana. Lo dice explícitamente el POT, el decreto 555. Ustedes ven aquí en amarillo las actuaciones estratégicas, concejal Carrillo, lo que usted ha llamado los caguanes o los Liberlands de este POT. Ustedes encuentran en verde las áreas de integración modal y ustedes encuentran en azul las áreas de integración modal dentro de las actuaciones estratégicas. En 29 de las 41 áreas de integración multimodal están dentro de actuaciones estratégicas. Aquí hay una gran oportunidad, secretario de Planeación, para que en esas áreas de integración modal se puedan aplicar instrumentos de captura de valor para financiar no solamente la infraestructura, sino también la operación
del sistema de transporte masivo. ¿Y por qué hacemos énfasis en las áreas de integración modal dentro de las actuaciones estratégicas? Porque esas actuaciones estratégicas terminan siendo, y en eso coincido parcialmente con el concejal Carrillo, no del todo, parcialmente, con unas libertades muy amplias que dan en esas áreas y que están por construirse con los operadores que vayan a desarrollar allá el urbanismo, pero sobre todo en las áreas de integración modal donde la facultad de planeación urbana se la dan a la Secretaría de Movilidad. Ahí hay una gran oportunidad, pero sobre todo una necesidad de diálogo para que se pueda aprovechar. Dios no lo quiera, concejal Carrillo, y usted que ha leído el futuro acertadamente en varias ocasiones, el próximo gobierno no nombre a un secretario o secretaria de planeación que llegue a defender los intereses de unos pocos para utilizar y aprovechar ese esperpento que quedó con esas libertades. Esas libertades pueden ser muy útiles y bien aprovechadas si quienes llegan a ese cargo tienen esa visión de cómo integrar y poder tejer la ciudad, aprovechando esos instrumentos y teniendo en cuenta todos los actores. Entonces aquí es una moneda, o sea, como quedó redactado ese 555 y con las posibilidades actuales que hay en la integración de esas áreas de integración modal y de esas actuaciones estratégicas, es una moneda al aire. Y puede caer cara, donde se ven unos pocos muy beneficiados, o puede caer sello, donde con una buena política urbana moderna del siglo XXI se puedan sacar grandes provechos para aprovechar las rentas urbanas, para diseñar mejor la ciudad, para incentivar el desarrollo orientado al transporte sostenible y sobre todo para garantizar el derecho a la ciudad. Pero usted va y mira, concejala Lucía, y en las áreas de integración modal no se le exige el 20% de vivienda de interés social y prioritario a los desarrolladores que allí vayan a construir proyectos de vivienda. Entonces, concejala Luz Marina, desafortunadamente, ese mensaje, esa idea del derecho a la ciudad queda muy reducida, queda muy frágil frente a la posibilidad que estos instrumentos se le entreguen a unos privados con unos intereses muy concretos. Hay además la delimitación de los PRUMs. Ustedes aquí ven en dónde se juntan además con las áreas de integración modal, y siendo esta otra oportunidad los proyectos de renovación urbana para la movilidad sostenible. Artículo 164, en donde también se establece que los proyectos podrán utilizar mecanismos que permitan la captura de valor y esquemas de recuperación de valor residual de las concesiones. Entonces, existen las herramientas, están las posibilidades jurídicas y administrativas para que el gobierno, ya no el entrante, pueda utilizar los instrumentos de captura de valor para financiar la operación y el desarrollo del sistema de transporte masivo. ¿Y cuáles son los tipos de captura de valor que se establecen en los PRUMs y en las actuaciones estratégicas? Las obligaciones urbanísticas, el recaudo por subasta de mayores aprovechamientos de la norma urbanística, los ingresos por venta de suelo público urbanizado y o sin urbanizar, ingresos por urbanización de suelo, ingresos por aprovechamiento económico del espacio público, ingresos por el aprovechamiento temporal de bienes fiscales o predios privados, cerramientos y publicidad, ingresos por explotación económica de infraestructura pública. Son muchas las herramientas ya establecidas, ya decretadas, que tiene el distrito y la ciudad para poderle sacar provecho a esas rentas urbanas. Dentro del modelo de ordenamiento territorial de ese decreto 555, secretario Felipe, y en eso le reconozco la intención que tuvo su antecesora de dejarlo establecido en el POT, en ese modelo de ordenamiento territorial, es la esencia de ese desarrollo orientado al transporte sostenible, pero de ahí entonces se debe complementar con ese aprovechamiento económico de las rentas urbanas. Veamos rápidamente los negocios colaterales de Transmilenio, como el arrendamiento de bienes de los buses y las estaciones, el aprovechamiento económico con espacios con vocación comercial, el arrendamiento de espacios de publicidad, la publicidad digital, la participación en la publicidad en los buses, los usos de marca, las visitas técnicas que vienen a hacer de otras ciudades para ver cómo funciona Transmilenio, una serie de productos o servicios que ofrece la empresa Transmilenio que puede servir como negocios colaterales, establecido además en el artículo 16 de Transmilenio. De estos servicios ha habido un modelo de explotación que solamente a partir del 2017
se vino a entender la importancia o aprovechar con mayor medida estos ingresos no operacionales que le generan unas mejores finanzas a la empresa. Un potencial de negocio, 138 estaciones, 9 portales. A 2021 había 1.676 vehículos del SITP que se podrían utilizar o aprovechar económicamente para generarle mayores ingresos a la ciudad, a la empresa, perdón. Y aquí vemos que en donde más ingresos ha habido desde el 2004 hasta el 2020 ha sido por aprovechamiento económico de espacios, las regalías de Publimilenio como un central de medios dentro del sistema, el arrendamiento de espacios de publicidad. Pero en estos casi 20 años, 18 años, el total de ingresos ha sido por cerca de 145.000 millones a la empresa. Siendo en estos años de esta administración, donde vemos pues una reducción, por lo menos del 21 al 22, ya post pandemia, donde venía una reducción en estos ingresos colaterales, donde se podría aprovechar muchísimo mejor el sistema para poderle garantizar ingresos a la ciudad. Actualmente hay 216 contratos vigentes, la mayoría en módulos de servicio, y ustedes ven a la derecha en los círculos rojos más grandes, las estaciones con más contratos, los portales es donde hay una mayor concentración, y unas de menor tamaño, donde hay menor participación, pero posiblemente desaprovechando más infraestructura del sistema para poder generar más ingresos. Y con un sistema de comercialización de publicidad que quizá pueda ser ineficiente por la cantidad de intermediarios. Y es que hay más de 10, 15 comercializadores de la publicidad que terminan siendo intermediarios entre el cliente final y la empresa Transmilenio, donde seguramente además comisionan y donde seguramente la empresa deja de poder percibir mayores ingresos. Y ustedes ven en rojo oscuro las sociedades que digamos, el comportamiento antes de esta administración, y en rojo oscuro lo que ha habido bajo la administración de Claudia López, donde empresas como CAS Mobiliario S.A. o Efectimedios S.A. o Icomedios SAS se vieron más favorecidas por esa comercialización con la publicidad dentro del sistema de Transmilenio. Por uso de marca, por la explotación colateral de la infraestructura, por la explotación colateral del conocimiento, por otros ingresos, total de ingresos, la proyección para el próximo año, 16.230 millones de pesos. Un sistema de transporte que está movilizando, usted me corregirá, señor gerente, un poco más de 2 millones y medio de pasajeros, más la cantidad de ciudadanos y ciudadanas que puedan ver esa publicidad, que se estén moviendo por otros medios y que puedan ver los buses, que puedan ver los portales, pues es quizá una cifra que podría ser mucho más grande para poderle sacar un mejor aprovechamiento. Hay una estación que tiene el nombre de un recinto para hacer conciertos, de un operador de celular. La última información recibida hace unos meses es que, y esto me lo puede corregir usted, señor gerente, quizá yo esté equivocado, que lo que percibe mensualmente la empresa por el nombre de esa estación, que es el mismo nombre de esa arena, de ese recinto para hacer conciertos al lado del Campín, es de cerca de 35 millones de pesos al mes. Eso es lo que vale un poco menos de lo que puede llegar a costar una valla. Concejal Baena, usted que tuvo varias durante su campaña, tiene muy frescas esas cifras. Puede ser quizá menos de lo que cuesta una valla al mes. Una estación de Transmilenio con un nombre comercial, donde lo pueden ver millones de personas que simplemente abran un mapa para ver a dónde llegan y ven ese nombre, o que se bajan en esa estación, o que pasan por la NQS y ven esa estación, pues cobrar 30, 35 millones de pesos es quizá desaprovechar una oportunidad más alta para generar ingresos a la empresa. Pero por ahí no vendría el grueso de esos recursos que harían falta para financiar la operación. El grueso, mejorando por supuesto esos negocios colaterales del sistema, vendría de la recuperación en plusvalía a través de la venta de certificados de construcción adicional. Usted ve en este mapa, secretario Felipe, el trazado de las líneas 1 y 2 del metro dentro de las actuaciones estratégicas que el POT estableció. El total de predios, el área total construida
y el valor catastral actual del predial. Aquí estamos viendo únicamente las áreas de influencia, insisto, de los sectores, concejal Rolando, cercanos a las estaciones de las líneas 1 y 2, pero que están únicamente dentro de las actuaciones estratégicas que por ahí pasan. ¿Por qué dentro de las actuaciones estratégicas? Porque como ya lo mencioné, pues hay una gran oportunidad de sacar un mayor aprovechamiento urbanístico a esas zonas de la ciudad. En total, 13 actuaciones estratégicas se ven intervenidas por las líneas 1 y 2 del metro de Bogotá. El valor catastral actual es de cerca de 24 billones de pesos. No es menor. Esto solamente líneas de metro, aquí no estamos viendo otras variables, y únicamente dentro de las actuaciones estratégicas. Aquí hay una posibilidad, concejala Lucía, usted que seguramente va a ir al próximo gobierno, de implementar unos certificados de edificabilidad adicional como instrumento de captura de valor para sacarle un provecho a esas zonas de mayor interés de desarrollo inmobiliario. ¿Y por qué entonces, concejal Baena, es tan importante entender el concepto del desarrollo orientado al transporte sostenible, que como lo mencioné ahorita es parte de la esencia del decreto 555 con esos instrumentos? Porque lo que dice la teoría de ese modelo de ciudad es que usted va a incentivar mayores densidades en los corredores de transporte, de servicios de transporte masivo. Porque usted va a buscar que las personas puedan vivir más cerca a las estaciones para poderse mover más fácilmente y no tengan que depender de un vehículo particular. Y entonces, si aquí estamos ya trazando, la primera línea se está construyendo, ya está trazada la segunda, y se va a incentivar que exista ese desarrollo orientado a ese transporte sostenible, pues entonces aprovechemos las altas densidades que allí van a haber. Concejal Carrillo presentó un debate hace unas semanas donde mostraba con vuelo de dron todos esos lotes disponibles que ya se empiezan a ver a lo largo de la Caracas y de la 1 de Mayo, consecuencia de la construcción de esa primera línea del metro. En algunos renders han mostrado unas edificaciones, concejal, de 3 pisos, 4 pisos, cuando en realidad, si lo que se quiere aplicar es un modelo orientado al desarrollo, desarrollo orientado al transporte sostenible, lo que se deben convertir esos lotes son en edificios muchísimo más altos, pero esas rentas las debe aprovechar el distrito y no regalárselas a los privados, como desafortunadamente, y ya lo demostré, ha pasado a lo largo de estos años en esa participación de plusvalías. Y miremos el escenario de valorización inmobiliaria y recuperación de plusvalías a partir de la dinámica catastral y del impuesto predial. Ustedes acá ven las fases de Transmilenio y las diferencias del avalúo catastral entre los años 2009 y 2022. Las áreas más rojas son las áreas en donde ha habido una actualización de avalúo mucho más alta, y las áreas azules es donde la variación ha sido más baja. Pero fíjese cómo esto se va conectando con lo que hablábamos anteriormente sobre esa alta concentración de quienes pagan por esas plusvalías y ese desaprovechamiento que el distrito ha tenido en poder nivelar esas evaluaciones y esas diferenciaciones de los avalúos en estos años, en donde vemos una actualización catastral y los impuestos prediales con unos escenarios de valorización para recuperar las plusvalías. Y ustedes ven en el mapa unos círculos verdes en donde hay una distancia no mayor a 100 metros entre las estaciones de líneas metro 1 y 2, en un verde más clarito 500 metros y en un rojo 1000 metros. Entonces, todos esos círculos rojos que ustedes ven están en un área no mayor a 1 kilómetro de cada estación. La mayor eficiencia peatonal de una persona que camina son 800 metros. Usted puede llegar más rápido 800 metros para el lugar que vaya. 1000 metros es un cálculo sensato para poder planear cuánto se puede impactar el valor del suelo de la ciudad por una obra pública de la magnitud que tiene el metro. Y recuerden que ya les mostré los casos de Hong Kong, de Nueva York, de San Francisco, cómo estas infraestructuras lo que hacen es que aumentan el valor del suelo. Y ahí ustedes ven en total, hay 479.000 construcciones, estos son datos de diciembre del 2022, aquí puede haber algún ajuste,
En total 66 millones de metros cuadrados construidos, con un avalúo catastral de 120 billones y un avalúo comercial de 160 billones de pesos. Es decir, únicamente en el área no mayor a 1000 metros de distancia entre las estaciones del metro línea 1 y 2, hay una diferencia de avalúos de cerca de 40 billones de pesos. 40 billones de pesos de diferencia de avalúo entre el catastral y el comercial únicamente en estos dos corredores de la ciudad, donde se van a ver intervenidos por parte de la empresa Metro cuando se termine de construir la línea 1 y empiece la construcción de la línea 2. Y con el equipo hicimos un escenario de valorización del suelo muy sencillo. ¿Qué pasaría si se aumenta el valor del suelo entre un 5 a un 20% y dependiendo del área de influencia? La literatura urbana dice que a más cercano, más cercano, el valor puede disminuir por el ruido o por la cantidad, por el impacto que puede tener una estación de metro. A una distancia media el valor puede aumentar. Hemos visto de casos que aumentan hasta un 30% el valor del suelo porque usted está lo suficientemente cerca para caminar, pero lo suficientemente lejos para que ese ruido y esa cantidad de gente no le afecte, y en menor medida el que queda a 1000 metros. Y encontramos que con la diferencia con el stock catastral actual y haciendo unos escenarios de recuperación al 30% o de recuperación al 50%, secretario de Hacienda, únicamente aplicando instrumentos de captura de valor en estas áreas, Bogotá podría estar generando unos ingresos, obviamente por una sola vez, porque esto se causa esa plusvalía, entre 4 hasta 15 billones de pesos. Con esas variables, ¿cierto? Esto sigue siendo muy amplio y esto requiere de unas revisiones además a costo actual, pero las proyecciones de los escenarios, si aumentan un 5, 10, 20, hasta el 35% el valor del suelo por una inversión pública como es la del metro, línea 1 y línea 2, como ha pasado en otras ciudades del mundo, como sería lo normal si el proyecto se hace bien hecho, la posibilidad de ingresos de la ciudad únicamente por estas áreas. Estoy hablando de 66 millones de metros cuadrados, de casi 500.000 predios, es entre 5 o hasta 15 billones de pesos. 15 billones de pesos, concejala María Fernanda, pueden ser fácilmente 5 años o 6 años del FED a como está funcionando actualmente, únicamente en el área de impacto de la construcción del metro línea 1 y línea 2. Miremos el avalúo catastral versus el precio del mercado a 2020. Ustedes ven a la derecha, en rojo, en las áreas de la ciudad en donde hay una mayor diferencia entre el avalúo catastral y el avalúo comercial, y en azul en donde es más cercana esos precios entre el uno y lo otro. Sin embargo, hay una norma que establece que no puede que la diferencia no puede ser inferior al 60% entre el avalúo catastral y el avalúo comercial. Es decir, esas áreas que están en amarillo oscuro, anaranjado y rojo están por encima de la norma. No se ve muy bien, pero ustedes ven algunas áreas que están con línea negra, y esas son manzanas estratos 5 y 6. Y si hiciéramos un zoom al Suba, lo que podría ser la Suba oriental, esa área entre la autopista norte y los cerros de Suba, encontramos que hay unos predios con unos avalúos catastrales inferiores al 80% del avalúo comercial. Y ahí ha habido, secretario de Planeación, estos son datos del 2020, quizá lo han ajustado y le agradecería si es así nos lo pueda comentar en su intervención, pero ahí ha habido una falta de aprovechamiento de esa nivelación catastral para poder generar esos ingresos y poder aumentar los ingresos no operacionales en el caso de Transmilenio, si así lo quisiera la administración. Aquí hacemos un cruce entre los 6 estratos y la misma gráfica que ya les mostraba anteriormente.
Con esto voy cerrando, señor presidente, agradeciéndole por la generosidad del uso del tiempo y sobre todo por la bancada por dejármela utilizar. ¿Qué beneficios trae la aplicación de tarifa cero? En calidad de vida frente a la ciudad, hipótesis, mejoraría la seguridad. Porque usted, en lugar de tener personas que están siguiendo a quienes se cuelan, estaría pudiendo utilizar policía a quienes están robando y están atracando. Del sistema del cuidado, secretario de Planeación, el grueso de las personas que hacen viajes, más de 2 viajes al día, son personas asociadas a los servicios del cuidado, que tienen 2 o 3 pacientes en diferentes lugares de la ciudad y que se van moviendo. Son quizá las mujeres quienes ofrecen servicios del cuidado las que más trayectos en sistema de transporte masivo utilizan, y al tener que pagar cada pasaje, pues se les está gastando más plata. Con tarifa cero se les garantizaría que se les cuidara su bolsillo. Un desarrollo inmobiliario en mejores condiciones a las que ya vimos en los videos anteriores, un ordenamiento territorial en función de ese modelo que estableció el 555 del desarrollo orientado al transporte sostenible. Frente a la operación, gerente, unas tomas de decisiones abiertas y transparentes, que no tenga que apelar concejales a la tutela para poder saber cuáles son los ingresos que le corresponde a cada operador, sino que se sinceren los costos de operación y sobre todo las utilidades que deben tener los operadores. Los diseños operacionales cambiarían, porque si usted ya le garantizarían los ingresos, pues seguramente usted podría tomar mejores decisiones para mejorar la operación. Como aquí usted tiene que ir cubriendo unos problemas que van apareciendo, como el de la evasión, por ejemplo, seguramente está dejando de tomar otras decisiones para mejorar el servicio. Con tarifa cero podríamos garantizar el 100% de la operación de la flota, no tener que esperar rolando todas esas horas en un paradero para que pase un SITP que, insisto, está parqueado porque los costos de operación están muy por encima de lo que está generando los ingresos. Los diseños contractuales, insisto, serían abiertos y transparentes, concejal Cuesta. No tendríamos que estar esperando a ver qué negocian con letra menuda el gobierno de turno con los operadores privados, sino por el contrario, saber cuánto cuesta todos los costos, esa canasta de costos, para poder tomar mejores decisiones, incidiendo sobre todo en las decisiones políticas. Y la demanda, pues se garantizaría en el sentido que ya cualquier persona podría ingresar y se deben mejorar las condiciones de los ingresos de las familias más vulnerables que se les está yendo la plata en los pasajes. Se garantizaría un derecho a la ciudad, llegar a donde se quiera llegar, poder utilizar los servicios de la ciudad. Esto no está estudiado, o no encontramos todavía unos estudios económicos que lo soporten. Pero una de las hipótesis, concejala Marisol, es que mientras que hoy una persona solamente puede ir y volver y ya se le fue el 15% de sus ingresos si gana el salario mínimo, está dejando de utilizar otros servicios de la ciudad, como ir a cine, como un teatro, como un parque, como consumir en más restaurantes. Estoy dando algunos ejemplos, incluso ahorrar para mejorar la casa, aprender un segundo idioma. Si bien no habría ingresos de tarifa porque no se cobra por el pasaje, la hipótesis es que esa plata que se guarda en el bolsillo se va a gastar en otros renglones de la economía de la ciudad. Se puede mejorar la siguiente plancha de la casa, se puede hacer una remodelación en la casa, se puede aprender un segundo idioma. Sabemos, y aquí se ha hablado mucho sobre la importancia, las puertas que se le abren a una persona que aprende inglés o que aprende otro idioma. Aquí lo podrían hacer con la plata que se están gastando en Transmilenio, invertirlas en ellas mismas y activando otros sectores de la economía. Se mejoraría la calidad del aire, una mayor apropiación, se garantiza la equidad, inclusión y acceso, las mujeres que hacen más viajes se beneficiarían, podría haber una posibilidad alternativa al uso del carro. Se debería reducir la accidentalidad vial porque ya no habrían colados que se montan por las plataformas de las estaciones, sino que sencillamente ingresarían a la estación sin tener que poner en riesgo su vida. Aquí están, secretario de Planeación, los escenarios de aumento del espacio construido entre el 20 y el 60%, con el potencial de renovación de las actuaciones estratégicas si se tienen algunos resultados con edificabilidad adicional. Entonces aquí cogimos las actuaciones estratégicas que están incididas por la infraestructura del transporte
Les ponemos unos escenarios de un valor catastral adicional bajo la lógica de esa literatura en la economía urbana, que el valor del suelo aumenta cuando hay una infraestructura pública de la naturaleza como la del metro, y los escenarios en donde pueden haber unos ingresos adicionales, secretario de Hacienda, si se tienen en cuenta estos instrumentos de captura de valor, potencial captura a partir de los diferentes escenarios de participación. No quiero entrar en los detalles por la magnitud de la información, con mucho gusto se las pasamos. Insisto, estos son escenarios de trabajo con la información a la cual podemos acceder, donde quizá por equipos técnicos más sofisticados puedan llegar a cifras aún más aterrizadas, pero siempre con la intención de que la ciudad pueda ir hacia esa revolución fiscal que puede llegar a ser esos instrumentos de captura de valor. Cierro con esto. Bogotá ha sido referente internacional del desarrollo urbano. Bogotá tiene ya escuelas cada vez más sofisticadas a nivel de pregrado, a nivel de posgrado, del estudio del desarrollo de las ciudades. Bogotá sigue siendo un estudio de caso para muchísimas ciudades de países en desarrollo, no solamente por lo que significó la implementación de un BRT, sino también por lo que ha significado el crecimiento y la consolidación urbana. Pero ha sido, Marisol, siento yo, muy tenue en aplicar instrumentos sobre finanzas públicas que se han utilizado en otras ciudades. Aquí lo vimos en el debate del segundo cupo de endeudamiento para financiar la línea 2 del metro de Bogotá, donde no se tuvieron en cuenta a profundidad ese tipo de instrumentos para financiar en lugar de buscar un cupo de endeudamiento adicional. Eso es una muestra de cómo no hay una voluntad política por identificar esos ingresos adicionales. Bogotá los tiene. Bogotá se está reconstruyendo cada vez y cada vez más. Vemos unas áreas amplias de inversión privada para poder construir una mejor ciudad. Tenemos los instrumentos, tenemos el POT, tenemos la Constitución, tenemos la Ley 388. Hay además la necesidad, señor gerente de Transmilenio, para que esos negocios colaterales tengan un mayor impacto en la economía de la empresa, que esos ingresos, como se ven en otras ciudades del mundo, tengan un peso mucho mayor a lo que significan los actuales en Transmilenio, que no le sigamos regalando, concejal Baena, usted que va a tener también incidencia en el próximo gobierno, esos recursos a unos privados. Por supuesto que tienen derecho a generar unos ingresos y unas utilidades, pero que no siempre sea a costa de la ciudad, que no siempre todos los contratos sean leoninos a costa de los impuestos y de los presupuestos públicos. Y finalmente, la necesidad de unas reformas administrativas. El alcalde electo Carlos Fernando Galán es sin duda un progresista, es sin duda un reformista, y él ahí tiene una gran oportunidad de modernizar la institucionalidad fiscal que tiene la ciudad, de tener un catastro más robusto, de tener unas entidades, así sean nuevas y se tienen que crear, donde estén confluyendo entre esos instrumentos de captura de valor que tiene la ciudad, esas rentas que va generando la construcción de la misma, pero a la vez la necesidad de poder tener acceso a unos ingresos para mejorar la calidad de vida de Bogotá. Esta es una gran oportunidad que tenemos para que los instrumentos de captura de valor del suelo sean mejor utilizados y Bogotá mejore sus ingresos a partir de esas rentas urbanas que anualmente estamos generando. Señor presidente, muchas gracias de nuevo por este uso del tiempo.